otra vez. Bien, recordemos lo que hemos visto en el vídeo anterior. Hemos visto el programa presupuestario, en donde ponemos como ejemplo este con su sección, servicio, grupo, función, subfunción, programa, capítulo, artículo, concepto. Hemos analizado los capítulos a grandes rasgos que íbamos a imputar a cada uno de ellos. Y ahora pues vamos a centrarnos en la otra parte, en el crédito, ¿vale? Esta cantidad que viene asociada a este programa presupuestario. Bien, ese crédito tiene una triple especialidad, es cuantitativo, cualitativo y temporal. En el artículo 57 se nos dice que es un límite máximo, es decir, si gastamos más de lo que ahí se dice, el acto, contrato, lo que sea, es nulo, ¿vale? Además está vinculado a un fin, según el artículo 56, está vinculado, no podemos gastarlo en lo que queramos. Si desviásemos ese fin, pues entonces estaríamos cometiendo una desviación de poder, una anulabilidad. Y, digamos, nos dura un año. Tenemos que imputarlo al ejercicio natural, ¿vale? Pues esto es como una tarjeta de crédito. Tú tienes un límite en la tarjeta de crédito de 1000 y si quieres gastar más de 1000 te va a venir rechazado, ¿vale? Después, evidentemente, las tarjetas pues también pueden tener algunas pueden tener una vinculación o una finalidad, es decir, tienen que ser gastadas pues en un comercio o algo. Y pues también tienen una temporalidad, ¿no? Es decir, suelen tener una temporalidad de un mes, ese crédito que te da el banco en la Visa. Bien, ahí tenéis ya desarrollado lo que es la especialidad cuantitativa, en donde no pueden autorizarse gastos por cuantía superior a la consignada en la ley de presupuestos, implicando nulidad de pleno derecho de actos o reglamentos, ¿vale? Si toda regla general debe tener una excepción, esta no son unos menos, y aparte son las que preguntan. ¿Qué excepciones hay a esta regla general? Los créditos ampliables, donde podemos gastar más de lo consignado, y en las obligaciones de trato sucesivo, aquellas que, digamos, se van a pagar en función del consumo. Digamos, ahí no tendríamos límite. La cualitativa, en donde, como habíamos dicho, implica que los créditos tienen que ser gastados para el programa que han sido asignados, es decir, por el órgano, en la clasificación orgánica, en la funcional, en el objetivo concreto y en esa naturaleza específica. Es lo que se llama el principio de especificación, además, en donde la regla general, como la tenéis ahí, y ojo que esto lo preguntan mucho, es el concepto, ¿vale? Os recuerdo que el concepto era esto. Hasta aquí, todo, hasta el 340, todo es el concepto, ¿eh? Bien. Entonces, a nivel de artículo, si fuese el capítulo 1 y 2, salvo la productividad, ya vincularían hasta aquí, hasta el 34. Todo esto, 1210, 120G, 34. En este caso es del capítulo 3, es el concepto. Y después existen unos créditos de vinculación especial, que son las atenciones protocolarias ampliables y los especificados en la ley de presupuestos anual, en donde vinculan al nivel con que aparezcan desagregados. A veces aparecen agregados a subconcepto, a partida o otros. Entonces vincularían hasta ahí, es decir, es un mayor nivel de concreción de vinculación para que no lo gastes en otras cosas. La especialidad temporal nos viene a decir que llegado el 31 de diciembre, pues lo que no esté gastado, lo que no esté obligado a cierre el ejercicio, se anula, ¿vale? ¿Por qué? Porque al año siguiente tenemos un presupuesto nuevo, como en la Visa, es decir, tenemos ese crédito y al final del mes se anula y nos aparece otro nuevo. La regla general es que vamos a imputar al ejercicio corriente los gastos de ese ejercicio, ¿no? Debiendo imputar a cada ejercicio los gastos que le correspondan, salvo en esas excepciones. Y ojo que las preguntan mucho, siempre preguntan las excepciones a las reglas generales, ¿eh? Sentencias judiciales, atrasos y compromisos de ejercicios anteriores. Bien, un ejemplo, por ejemplo, viene ahora una sentencia en donde te obliga a pagar, a nombrar funcionario a un chico y con efectos de hace 3 años, es decir, le tienes que pagar 3 años para atrás, pues evidentemente eso se debería imputar a cada año anterior, ¿no? Pero aquí la excepción nos dice, no, impútalo a este ejercicio y ya está. Así no nos complicamos.
Hasta aquí el estado de gastos. Pasamos ahora al estado de ingresos, en donde el estado de ingresos se ve afectado por el principio de no afección de los ingresos, en donde una partida presupuestaria, como veis, sería 12.10.340. Le faltaría lo de la letra, la clasificación funcional. No tienen objetivo, ¿vale? Los ingresos están para financiar los gastos que haya que pagar en ese momento. Nada más, no tienen afecciones específicas, salvo que por ley se establezca lo contrario. Entonces las partidas presupuestarias, ya ves que no se llama programa, pues vendrían así, desagregadas en orgánica y económica, es decir, el órgano que ingresa y la naturaleza del ingreso, en donde esta cantidad ya no es un crédito, es una previsión de lo que pretendemos ingresar por ese concepto. Ya os lo habéis explicado, es una previsión, no tiene funcional, no tiene objetivo, por el principio de una afección, y solo tiene orgánica y económica, que es la desagregación es la misma, es decir, sección, servicio, capítulo, artículo, concepto. Pero los capítulos varían, y ahí los tenéis, agregados por colores en estos que veis del 1 al 5, en operaciones corrientes y operaciones de capital, siendo el 8 y el 9 las operaciones financieras. Como veis ahí ya muchos explican por sí solos, y os he puesto ejemplos: impuestos directos y cotizaciones sociales, indirectos, tasas, las transferencias, igual que en el estado de gastos tenemos el 4 y el 7. Aquí quien la reciba es la comunidad autónoma, entonces si la va a gastar en consumo, el 4, si la va a gastar en inversión en bienes inventariables, el 7. Los ingresos patrimoniales, es decir, arrendamientos, u otros ingresos que produzca su patrimonio, la venta de bienes, venta de patrimonio, iría al 6, y los activos y pasivos, que aquí es cuando, digamos, nos devuelven un crédito que habíamos concedido, y aquí es cuando nos ingresan un crédito que pedimos. Ahora lo analizaremos con detalle. Y tenéis la clasificación. Os recuerdo que el fondo de contingencia pues se calculaba el 2% de los recursos no financieros, es decir, esto, ¿vale? El 2% de estos recursos es lo que sería el fondo de contingencia que hemos visto en el vídeo anterior. Las operaciones corrientes del 1 al 5, digamos, esos ingresos que vienen, digamos, de nuestra actividad, y los 6 al 9 son operaciones, los ingresos que recibimos de o bien nuestro patrimonio o bien de nuestras operaciones financieras. Bien, por último tenemos aquí el cruce de las operaciones financieras, ¿vale? Es importante entenderlo para no liarnos. Aquí en las operaciones financieras, los préstamos, claro, yo lo pido, pero después tengo que devolverlo, y si lo doy me lo tienen que devolver. Entonces para mí ahí eso puede ser un gasto y un ingreso. Entonces aquí veis los capítulos relacionados del estado de gastos, del estado de ingresos, y el 8, el 9, el 3 y el 5. ¿Vale? Los que están relacionados son 8 y 9 de gastos e ingresos, que se llaman activos financieros y pasivos financieros, respectivamente. El capítulo 3 de gastos, que es el gastos financieros, el de ingresos no está relacionado, eran las tasas. Y el capítulo 5 de ingresos, que es el cobro de intereses, los ingresos patrimoniales, ¿no? Que es un ingreso de nuestro patrimonio, en definitiva. El 5 de gastos es la hucha, el fondo de contingencia. Bien, ¿Cómo planteamos esto? Pues a ver, partamos de la situación. La Xunta concede un crédito o un aval. Entonces, si la Xunta concede un crédito, es un gasto. Aquí lo tenéis. Es un gasto de un activo. ¿Por qué? Porque un activo es un derecho. Entonces, si yo te doy un crédito, para mí es un derecho de que me lo devuelvas. Entonces, cuando me lo devuelven, para mí es un ingreso del activo, que proviene del activo. Y los intereses los imputo a cobro de intereses, al 5 de patrimoniales, 5 de ingresos. ¿De acuerdo? Sentido contrario, la Xunta pide un crédito. Para la Xunta es un ingreso. Aquí lo tenéis. Del 9, de un pasivo. ¿Por qué? Porque vale que ha recibido un dinero, pero adquirió un pasivo, una obligación de devolverlo. Entonces, cuando paga los intereses, al 3 de gastos, y cuando devuelve el principal, al 9 de gastos, ¿no? Es decir, donde computábamos las devoluciones de créditos que nos habían concedido.